En hombro. En hombro vamos a empezar con flexión de hombro a 180 grados. Es decir, desde esta posición de posición inicial a llevarla por completo hasta arriba. ¿Qué hago en esta posición? Entonces, coloco el goniómetro cerrado. Ese es un tema clave que ustedes siempre tengan en cuenta cómo va el goniómetro en diferentes movilidades. Busco el acromion 2.5 centímetros por debajo de él y le digo a mi paciente que el movimiento a ejecutar es este. Una vez que el paciente me entendió lo que tiene que hacer, simplemente coloco el eje en el punto que corresponde. El brazo móvil va a ir paralelo al húmero, el brazo estacionario perpendicular al piso. Le digo a mi paciente que ejecute la acción, que lleve su brazo hacia arriba, llévelo por favor. Y una vez que lo lleva, reubico el goniómetro. Miro la línea media axilar, ahí coloco el eje y sobre él voy a llevar el brazo móvil en dirección al húmero. Entonces mire que estoy llevando. Ahí veo que hay un grado, debe dar, ¿se acuerdan que debería dar 180? Y encuentro ahí, entonces le pido que por favor lo haga un poquito más. Ella lo hace un poquito más, pero no obstante no completa algo. Y me cercioro que el eje siga en la articulación glenohumeral, que el brazo móvil siga paralelo al húmero y que el brazo estacionario siga perpendicular al piso. ¿Qué acabamos de hacer? Flexión de hombro a 180 grados. Si ya hicimos flexión, pasamos a extensión. Entonces la extensión es llevar el brazo desde la posición neutra y llevarlo hacia atrás. Para eso coloco el goniómetro en la misma posición en que habíamos colocado en la flexión de hombro. Es decir, el eje 2.5 centímetros por debajo del acromion, el brazo móvil paralelo al húmero y el brazo estacionario perpendicular al piso. Le digo a mi paciente que lleve el brazo hacia atrás, reubico mi goniómetro para que el eje quede frente a la articulación y llevo el brazo móvil en dirección al húmero. Una vez que hago eso, me cercioro que el brazo estacionario quede perpendicular al piso. Y ahí medimos extensión de hombro. Una vez que hemos hecho eso, vamos a medir abducción vertical de hombro. Les recuerdo que cuando se abre el brazo, hay dos formas de abrirlo. Una que sería con el brazo haciendo una posición vertical y otra una posición horizontal. Nosotros vamos a empezar con la vertical. Recuerden que habíamos dicho que había dos formas. Una que se medía en la parte anterior y otra que se medía en la parte posterior. La de la parte anterior principalmente era para los hombres y en la parte posterior para las mujeres. Vamos a medirlo para los dos casos. Entonces, coloco el eje frente a la articulación glenohumeral. El goniómetro va cerrado igual que las anteriores. El brazo móvil va paralelo al húmero. El brazo estacionario va perpendicular al piso. Le digo a mi paciente entonces que ejecute la acción, lleve su brazo hacia arriba. Cuando ella lo hace, reubico mi goniómetro. Busco la línea media axilar, lo coloco frente a ella y llevo simplemente el brazo móvil en dirección hacia el húmero. Le insisto, si no puede un poquito más, y una vez que ella lo hace, completa el arco de movimiento y me cercioro que el brazo estacionario quede perpendicular al piso. Esto fue abducción vertical de hombro por la parte anterior. Nos vamos a la parte posterior. Simplemente colocamos la posición similar, el goniómetro va cerrado, el eje va detrás de la articulación glenohumeral, el brazo móvil paralelo al húmero y el brazo estacionario perpendicular al piso. Le digo entonces a mi paciente que ejecute la acción, que es esta. Una vez que ya me entendió el paciente, le digo por favor hágalo. Ella lleva el brazo hacia arriba, reubico mi goniómetro buscando la línea media axilar para colocar el eje y con el brazo móvil me desplazo a lo largo del húmero. Le digo, tal vez usted puede un poquito más, inténtelo y de esa manera consigo el arco máximo que ella puede tener. Me cercioro que el brazo estacionario quede perpendicular al piso. Y de esa manera hicimos ¿qué? Abducción vertical de hombro. Vamos a hacer ahora horizontal. Para eso necesitamos que mi paciente esté sentado. Una vez que está sentado, recuerde que la posición inicial es colocar el brazo en flexión de hombro a 90 grados. En esta posición, ella va a llevar el brazo hacia una ABD de 90 grados. Posición inicial va a ser esta, el goniómetro va a estar cerrado, el eje va a estar por encima del acromion. Una vez que ya coloqué el eje, me cercioro que el brazo móvil vaya paralelo al húmero y que el brazo estacionario vaya perpendicular a él. Le digo, por favor, abra el brazo. Una vez que lo abro, me cercioro que siga por encima de la articulación. Llevo el brazo móvil en dirección al húmero, un poquito más tal vez, y luego miro que el brazo estacionario quede perpendicular a él. Eso fue abducción horizontal de hombro. Ya una vez que hice la abducción horizontal, voy a hacer la aducción ADD horizontal de hombro.
Igual coloco entonces la posición inicial de flexión de hombro a 90 grados y en vez de abrir el brazo, que es ABD, voy a hacer cerrarlo, que es una ADD. Una vez que tenemos eso, me cercioro que el eje esté por encima del acromion, el brazo móvil sigue paralelo al número y el brazo estacionario perpendicular al piso. Le digo que por favor ejecute la acción. Lo único que hago es abrir el brazo móvil, llevarlo hacia la posición, tal vez puede un poquito más, siempre insista en un poquito más, y de esa manera voy a encontrar que el brazo estacionario queda perpendicular a ella y el brazo móvil paralelo al número. Eso fue aducción horizontal de hombro. Pasamos ahora, por favor de pie, a hacer una rotación interna y externa de hombro. Para eso colocamos al paciente de lado, abducción de hombro a 90 grados con flexión de codo a 90 grados. Esta va a ser la posición inicial. Les recuerdo que esto es rotación interna y desde aquí hasta acá rotación externa. Coloco en posición inicial, el goniómetro va a estar abierto a 90 grados, ya no está cerrado como habíamos hecho en los otros casos. Coloco el eje en la punta del codo, el brazo móvil paralelo al cúbito y el brazo estacionario perpendicular al piso. Una vez en esa posición le digo llevamos hacia arriba por favor para hacer la rotación externa, tal vez usted puede un poquito más. Reubico mi goniómetro y lo coloco frente a la punta del codo y me voy con el brazo móvil en dirección hacia el cúbito. El brazo estacionario queda perpendicular al piso. De esa manera he medido rotación externa de hombro. Vuelvo a posición inicial, posición neutra, vuelvo con el goniómetro a 90 grados, le coloco el eje en la punta del codo, el brazo móvil paralelo al cúbito, el brazo estacionario perpendicular al piso y ejecuto la acción de la rotación interna. Organizo el bracito de mi paciente que no se nos vaya y se nos baje como no debe ser. Reubico mi goniómetro colocando el eje en la punta del codo y llevando el brazo móvil en dirección, en este caso al cúbito, y me cercioro que el brazo estacionario siga perpendicular al piso. Muy bien, hasta ahí hemos hecho todo el trabajo que se hace en hombro. Pasamos ahora a codo. En el codo, ¿qué vamos a ver? En posición supina, es decir, con rotación externa de hombro también, vamos a llevar el brazo hacia la flexión de codo. Para eso entonces identifico dónde está o dónde termina el pliegue del codo. El pliegue del codo va a ser ese punto, el goniómetro está abierto a 180 grados, ya sé dónde queda, extiende el codo por favor, encuentro el punto inicial, el brazo móvil va a ir paralelo, en este caso al radio, el brazo estacionario paralelo al número y el eje en la articulación del codo. Le digo que doble el codo, reubico mi goniómetro, coloco que el eje coincida con el pliegue del codo y me voy en dirección al radio. Entonces la mitad de esta línea debe coincidir con el radio, mientras que el brazo estacionario sigue paralelo al número. Y ahí me di flexión de codo. Si le dio de flexión de codo, por decir algo, de 0 a 120 o 130, la extensión va a ir de 130 a 0. Hasta ahí hemos llegado a hacer codo. Pasamos a muñeca. En muñeca recuerde que el brazo debe estar apoyado, ojalá en una mesa. Se coloca la mano en una posición neutra, que es esta. ¿Qué movimiento vamos a ejecutar? Flexión de muñeca. Ahí estamos hablando de flexión de muñeca. Voy a bajar la mano un poquito, colócate un poquito, para que ustedes la vean. Entonces, como es flexión de muñeca, posición neutra esto, coloco el goniómetro a 180 grados, es decir, el goniómetro está abierto. El eje va a ir aquí en la articulación carpo-metacarpiana, el brazo móvil paralelo al quinto metacarpiano y el brazo estacionario paralelo al cúbito. Una vez que ya identifique los puntos de referencia, le digo que doble la muñeca y al doblar trato de reubicar mi goniómetro colocando el eje exactamente en la articulación carpo-metacarpiana, el brazo móvil a lo largo de del quinto metacarpiano y el brazo estacionario paralelo al cúbito. Eso fue medición de flexión de muñeca. Pasamos a extensión. Colocamos otra vez en posición neutra, el goniómetro va a 180 grados, posición del eje en la articulación carpo-metacarpiana, el movimiento a ejecutar es hacia arriba, llevo el brazo móvil en dirección al quinto metacarpiano, el brazo estacionario paralelo al cúbito y ahí estamos hablando de extensión de muñeca. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer desviación radial y desviación cubital. Si la mano va hacia el lado del cúbito, que es este, va a ser desviación cubital. Si va hacia el lado del radio, va a ser desviación radial. Si usted mira, la desviación radial es más limitada que la desviación cubital. Usted lo puede hacer en su propia mano. La desviación cubital es más amplia, la desviación radial es más limitada. Entonces colocamos la mano en la misma posición neutra. Voy a bajar un poquito para que ustedes la puedan observar.
coloco el goniómetro abierto a 180 grados. El eje va a ir en la articulación carpo-metacarpiana. El brazo móvil va a ir paralelo al tercer metacarpiano, no al tercer dedo. Y el brazo estacionario va en la mitad entre el radio y el cúbito. El movimiento a hacer primero es desviación cubital. Entonces ya me entendió el paciente, lo hace solo, háganlo por favor. Y voy con el brazo móvil en dirección al tercer metacarpiano. Una vez en eso tengo ya la medición de la desviación cubital. Vuelvo a posición neutra, vuelvo a colocar el goniómetro de 180 grados y realizamos la desviación radial. Llevo entonces el brazo móvil en dirección hacia la desviación radial y que coincida paralelo con el tercer metacarpiano. Una vez ya con eso claro, podríamos hacer un poquito de flexión de articulación metacarpofalángica. ¿Cuáles son? Esta es la articulación metacarpofalángica. Podemos tener una opción sencilla, simplemente colocar encima de la articulación metacarpofalángica el eje. El brazo estacionario va a ir paralelo al metacarpiano del dedo que vamos a medir. Doblamos y al doblar simplemente llevo en dirección hacia la falange proximal con el brazo móvil. Y ahí tengo flexión de articulación metacarpofalángica. Con un goniómetro más pequeñito que no lo tenemos, que es el goniómetro de dedos, podríamos hacer goniometría de dedos, cosa que no lo vamos a hacer porque no tenemos la material. Hasta ahí que hemos hecho miembros superiores. Vamos a trabajar cadera, acostadita boca arriba, la cabecita aquí, los pies hacia allá, por favor. Entonces, en cadera vamos a encontrar varios movimientos. Una cosa que de pronto siempre hay que tener en cuenta es que los zapatos siempre se deben quitar si está en una colchoneta, en una camilla o en el sitio que esté. La razón pues es obvia, ¿no? Recuerden que los zapatos están repletos de unas... Si lo hacemos en esa, pues sería en esa. No, porque se nos sube. Bien, entonces vamos a empezar con flexión de cadera. La flexión de cadera, recuerden ustedes que es llevar la pierna en esta posición, ¿cierto? La flexión de cadera, ¿con qué la hacemos? Con flexión de rodilla. Si yo hago flexión de cadera con extensión de rodilla, me voy a tocar con que tengo los isquiotibiales retraídos. Si yo llevo la pierna hacia allá, posiblemente va a doler. Posiblemente. Ahí ya dolió. Entonces lo ideal es que la pierna, la rodilla esté flexionada. Entonces el movimiento ¿cuál va a ser? Desde esta posición hasta esta posición. Una vez que ya me entendió, ¿qué debo hacer? Voy a colocar el goniómetro abierto a 180 grados. El goniómetro abierto a 180 grados va a tener la siguiente característica. El eje va exactamente en la articulación de la cadera, ya le digo cómo lo identificamos. El brazo móvil va a ir paralelo al fémur y el brazo estacionario paralelo al tronco. ¿Cómo identifico dónde está la articulación de la cadera? Simplemente coloco la pierna en flexión de cadera y llevo el dedo en dirección exactamente por la mitad del muslo hasta llegar donde considero que es la articulación de la cadera. Si ya creo que es ahí, lo único que hago es llevar la pierna a rotación interna y externa para sentir el movimiento de la cabeza del fémur. Como ya sentí y me cercioré que ahí es, ya tengo el punto. Les recuerdo también que esta medición se hace con el evaluador al lado de la articulación. Yo estoy de este lado es para mostrarles, ustedes deben estar de este lado. Una vez identificada la cadera, coloco el goniómetro abierto a 180 grados, el brazo estacionario paralelo al tronco, el brazo móvil paralelo al fémur. Le digo que por favor realice el movimiento. Una vez que lo realiza, reubico mi goniómetro y llevo entonces el brazo móvil en dirección al fémur. Lo más seguro es que ella puede un poquito más. Bien, siempre pida un poquito más. Y entonces ahí usted va a tener el movimiento completo. De esa manera tenemos ¿qué? Flexión de cadera. Vamos a hacer de una vez lo contrario, extensión de cadera, acostadita boca abajo, por favor. En extensión de cadera ya no es llevar la pierna hacia adelante, sino llevar la pierna, los piecitos por fuera de la camilla, no, de por acá. Eso, muy bien. Entonces, una vez que está en esa posición, igual, recuerde que extensión de la cadera es llevar la pierna hacia arriba, con un pequeño detalle, que no levante la cadera. Lleva la pierna hacia arriba, por favor, hasta ahí. Porque si lo hace más, está haciendo rotación del tronco. ¿Sí? ¿Qué hago? Llevo el goniómetro también a 180 grados. Vuelvo y coloco el eje en el proceso de la articulación de la cadera. El brazo estacionario sigue paralelo al tronco, el brazo móvil paralelo al fémur. Le digo, por favor, ejecute la acción, lleve la cadera hacia arriba. Muy bien, una vez que hizo ese movimiento, me voy con el brazo móvil en dirección al desplazamiento del fémur. Y de esa manera he realizado la extensión de cadera. Ya que está en esa posición, para no hacerla mover tanto, de una vez midamos flexión de rodilla.
La flexión de rodilla, que es este movimiento y el que le voy a decir que lo ejecute por completo, simplemente coloco con el goniómetro abierto a 180 grados, coloco el eje frente a la articulación de la rodilla, el brazo estacionario paralelo al fémur y el brazo móvil, en este caso paralelo al peroné. Recuerde que en el flaco vemos que el peroné es el más externo y el más interno es la tibia. Le digo que por favor doble la rodilla por completo, por favor, y una vez que lo ha hecho, lo único que hago es llevar el brazo móvil en dirección a la pierna que se dobló y me cercioro que el brazo estacionario siga paralelo al fémur y el eje siga al terminar aquí el pliegue de la rodilla cuando ella dobla la rodilla. De esa manera medí flexión de rodilla. Si la flexión de rodilla me dio de 0 a 110, la extensión va a ser de 110 a 0. Acostadita boca arriba, por favor. Vamos a mirar entonces ahora abducción de cadera, o sea, abrir la pierna. Para eso, ¿qué hago? Le pido a mi paciente que por favor me deje descubiertas las crestas ilíacas. Bajo un poquito la pantaloneta. Bien. Y entonces encontramos las crestas ilíacas que yo creo que usted las identifica, que es la parte más saliente. Voy a medir esta pierna. Como voy a medir esta pierna, lo único que hago es colocar el goniómetro a 90 grados. El eje va a ir por encima de la cresta ilíaca de la pierna que voy a medir. El brazo estacionario va a ir perpendicular a la cresta ilíaca contraria y el brazo móvil va a ir paralelo al fémur. Le voy a decir que abra la pierna con una condición, que cuando abra la pierna, la punta de los dedos siempre debe apuntar el techo. Si usted me abre la pierna y hace esto y apunta los dedos hacia la pared, estamos haciendo rotación de cadera con abducción. Y lo que nosotros queremos es solamente abducción. Entonces, listo. Ya me entendió. Abra la pierna, por favor. La llevamos un poquito más, tal vez. Hasta ahí nomás llega. Y lógicamente voy con el brazo móvil en dirección al fémur, el brazo estacionario perpendicular a la cresta ilíaca contraria y el eje va sobre la cresta ilíaca de la pierna que estoy midiendo. Eso fue abducción de cadera. Muy bien, ya que tenemos esa abducción de cadera, vamos a hacer rotación interna de cadera. Sentadita mirando hacia allá, por favor. Ahí les pediría a los compañeros que están aquí que se coloquen un poquito más atrás para que podamos, un poquito abiertas las piernas. Bien. Entonces vamos a hacer rotación interna y rotación externa de la rótula. Una vez que identifico la rótula, coloco el goniómetro cerrado. El eje va por encima de la rótula. El brazo estacionario va perpendicular al piso. El brazo móvil va paralelo a la tibia. Si yo llevo la pierna hacia afuera, que les quede claro y grabado, es rotación interna de cadera. Si yo llevo la pierna hacia adentro, que queda en rotación externa de cadera. No se vayan a confundir por eso. Entonces, coloco la posición inicial. Coloco el eje frente a la rótula. Vamos a hacer rotación externa. Entonces, llevo la pierna hacia adentro. El brazo móvil se desplaza a lo largo de la tibia. El brazo estacionario va perpendicular al piso. Ahí estoy haciendo rotación externa de cadera. Volvemos a posición inicial, volvemos y cerramos el goniómetro. Vamos a hacer rotación interna. Lleva la pierna hacia afuera y abro el goniómetro llevando el brazo móvil paralelo a la tibia y el brazo estacionario perpendicular al piso. Ahí realizamos rotación interna de cadera. Una vez que hemos terminado eso, pasamos a pie, porque ya flexión de rodilla ya lo habíamos hecho. Vamos a hacer entonces desviación, eversión e inversión. Inversión va a ser cuando el pie va hacia adentro y eversión va a ser cuando el pie va hacia afuera. Para eso dejamos el goniómetro cerrado, el eje va a quedar exactamente debajo del talón, el brazo estacionario va a ir perpendicular a ella, el brazo móvil va a ir paralelo al tercer metatarsiano. Esto es lo que va a hacer de eversión. Entonces lo que yo hago es abrir el brazo móvil en dirección al tercer metatarsiano. Y me cercioro que el brazo estacionario siga perpendicular a ella y que el eje quede exactamente debajo del talón. Eso fue eversión. Volvemos a posición neutra, cerramos el goniómetro, el eje va por debajo del calcáneo, que es el hueso del talón, el brazo móvil va paralelo al tercer metatarsiano, así está por debajo, y el brazo estacionario perpendicular a ella. Le digo entonces que el movimiento ahora es de inversión y llevo el brazo móvil en dirección al tercer metatarsiano. Y ahí estoy haciendo inversión de pie. Una vez que hemos encontrado eso, pasamos ahora a la dorsiflexión. Dorsiflexión es llevar el pie hacia arriba y plantiflexión es llevar el pie hacia abajo. Para eso, ¿qué debemos hacer? Colocamos el goniómetro a 90 grados. El goniómetro está en 90 grados. El eje va a quedar detrás del maleolo interno, que es el tobillo. El brazo móvil va a quedar paralelo, en este caso, a la tibia. Y el brazo estacionario va a quedar perpendicular a ella. Vamos a hacer dorsiflexión, lleva el piecito hacia arriba.
Recuerde que el brazo móvil es el que se debe mover, el que no tiene el transportador, y llevo entonces el brazo móvil en dirección, en este caso al primer metatarsiano, y ahí estaría midiendo dorsiflexión. Colocamos de nuevo en posición neutra, vuelvo a colocar mi goniómetro en 90 grados y voy a hacer plantiflexión, que es llevar el pie hacia abajo. Únicamente lo dejo en neutro, me cercioro que el eje esté por detrás del maleolo interno, el brazo móvil debe ir paralelo al primer metatarsiano y el brazo estacionario debe ir paralelo a la tibia. Le digo que por favor desarrolle la plantiflexión y una vez en ese movimiento me voy en dirección al primer metatarsiano. De esa manera estoy midiendo plantiflexión. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. ¿Hay un metro, por favor? Está completa aún, todavía falta goniometría de dedos de mano, dedos de pie, goniometría de cuello, muchas gracias. Pero nosotros lo vamos a ver hasta ahora. Esas mediciones se hacen en ambas extremidades. En ambas extremidades. Y si en dado caso que una de más que la otra. Claro, entonces yo, como no son personales de la salud, ustedes miran a ver qué está ejecutando. Si además de eso el trabajador me relata dolor, es necesario remitirlo. Recuerden que nosotros, como no somos ni médicos ni terapeutas, obligatoriamente todo lo que nos llame la atención, que esté diferente a lo que consideramos normal, es para revisión. Entonces, mire, yo encontré esto, me parece que debería revisarlo un médico para ver qué se puede hacer. Es posible que después de la revisión médica el médico considere que hay que hacer terapia, hay que hacer algún otro proceso diferente, ¿no? O sea, no vemos la parte de rehabilitación porque no nos compete. Muy bien, generalmente uno de los problemas más comunes para la escoliosis, ¿escoliosis qué es? Escoliosis es cuando la columna vertebral está hacia un lado, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, este pobre flaco que me lo colocan en tanta posición, ya está escoliótico, Veamos qué tan escoliótico está. Si ustedes miran la columna vertebral, mírenla, ya no está alineada, ya tiene una torsión, y esa torsión me da una escoliosis. Generalmente las escoliosis tienen una multiplicidad de factores de origen, es decir, la escoliosis puede ser por muchísimas causas, pero una de ellas es la diferencia de longitud de miembros inferiores. ¿Por qué les voy a explicar esto? Porque es muy sencillo de medirlo. Una manera de medirlo indirectamente es, así como estaba nuestra compañera, colocamos los pies que queden alineados, que los talones estén uno al lado del otro, que los dedos queden alineados, y la altura de las rodillas debe ser la misma. Es decir, que la altura de la rodilla derecha con la altura de la rodilla izquierda deben coincidir. Aquí aparentemente la rodilla izquierda, para los que la están viendo de este lado, está más bajita. Eso podría indicar o que el fémur de la pierna derecha es más largo, que el fémur de la pierna izquierda está más corto, o que hay algún problema en cadera por subluxación, luxación o algún otro fenómeno. Entonces miren que ella sí amerita medirla. Entonces, cuando nosotros medimos las longitudes de miembros inferiores, podríamos pensar en que una manera sería colocando en la cresta ilíaca la punta del metro y en el maleolo externo la otra punta. Y lo mismo haríamos con la otra pierna, ¿no? Cresta ilíaca y maleolo interno. ¿Cuál es el problema? Que va a variar. Por ejemplo, si yo coloco en este punto de la cresta ilíaca, ¿cómo me cercioro que sea exactamente el mismo de la cresta ilíaca contraria? Entonces, ¿qué se hace ahí? Lo ideal es descubrir el ombligo para que el punto de referencia solamente sea el ombligo. Entonces, abrimos parcialmente las piernas, vamos a colocar el metro en el ombligo mismo, y una vez que coloco el metro en el ombligo, coloco el metro hasta el maleolo interno. Recuerden que el maleolo interno es tobillo.